Uno de los sectores de la economía y de la sociedad en que el marketing ha llegado para quedarse es el sector agropecuario, logrando construirse un esfuerzo conceptual y pragmático de lo que es el mercadeo agropecuario. ¿Entendemos con claridad a qué se refiere? Ese es el tema que abordaremos en nuestro programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. Para nadie es un secreto la trascendencia que tienen los productos que provienen del campo, particularmente de la agricultura y de la ganadería, y todos aquellos productos generados alrededor del denominado sector agropecuario. La verdad sea dicha que en el marketing no ha sido mucho lo que se ha profundizado, a pesar de la gran trascendencia que tienen en la vida. Hay algunas facultades de administración y algunas facultades de mercadeo y marketing en diferentes países que han logrado desarrollar algunos esfuerzos para entender un poco lo que es el mercadeo agropecuario. Aquí vamos a hacer una reflexión, como siempre lo hacemos, en función de qué implicaciones tiene el mercadeo agropecuario, y tal vez eso nos explique en cierta medida las razones por las cuales no se ha profundizado mucho en él. La primera característica que hace del mercadeo agropecuario algo un tanto diferente es que los productos que allí se generan, digamos que son del tipo denominado commodities, es decir, productos que no tienen mayores diferenciadores. Cuesta trabajo para muchas comunidades o para muchos ciudadanos entender, por ejemplo, la diferencia de una papa que viene de una región o que viene de otra, o que viene de un productor o que viene del otro. Lo mismo sucede con cualquier tipo agrícola, cualquier producto agrícola. Digamos, no hay elementos muy claros para distinguir el tomate, por ejemplo, o la cebolla, o incluso la carne. El hecho de que sean commodities y que tengan tanta necesidad en el mercado para la vida de la sociedad ha hecho que parte de la esencia del marketing que la hemos venido pregonando en este canal, que tiene que ver con la diferenciación de los productos, en el sector agropecuario, digámoslo de alguna manera, se extravían un tanto. Aunque se han hecho esfuerzos para que el mercado no los vea tan genéricos, tan commodities. Por ejemplo, algunas organizaciones campesinas los clasifican por tamaño, le hacen un ligero proceso de adecuación, que eso lo lleva a convertirse en un producto un tanto distinto, como vamos a ver en un futuro programa, el mercadeo agroindustrial. Este proceso de adecuación incluso permite que sean un poco más atractivos a la vista. Por ejemplo, una manzana, la enceran, la meten en un empaque, las ponen en pequeños grupitos, en paquetes, digamos, tratando de diferenciarlo. Y en ese sentido, digamos que el marketing ha logrado algunos avances.
Pero en términos generales, cuando usted va a un sitio, a una plaza de mercado o a un mercado como se conoce en diferentes países, o incluso a un mercado de calle donde están todos los productos exhibidos, digamos que la naturaleza del producto no permite un diferenciador muy claro. Digamos que de manera genérica uno podría encontrar que hay naranjas que son unas más dulces que otras, unas provienen de España, otras se producen en los mercados nacionales. Digamos que ahí hay un cierto diferenciador, pero digamos que en un mercado nacional, local, es muy difícil encontrar ese diferenciador, sobre todo que la persona lo perciba, que lo hemos repetido muchas veces, es una de las claves del marketing. Entonces, digamos que por esa razón de ser un commodity hace un poco más complicado el tema del marketing basado en este elemento diferenciador que he venido puntualizando. La otra característica es que en consecuencia de esta realidad, entonces muchas actividades publicitarias, por ejemplo, no se utilizan mucho. Cuando digo publicidad es en el sentido en que lo hemos mencionado también en este canal, que no tiene que ver solo con la comunicación de marketing en general, sino que tiene que ver con esos mensajes comerciales que se emiten a través de los medios de comunicación masiva. Y entonces ahí la comunicación es un poco diferente, digamos que se pueden utilizar promociones de venta, un poco ventas más económicas, en términos de precios incluso, pero digamos que la comunicación es un tanto distinta, precisamente por esa doble característica de ser muy necesarios y segundo, de no ser fácilmente diferenciables. Entonces ahí la actividad de comunicación es un poco diferente. El otro elemento que vale la pena puntualizar tiene que ver con un hecho que a veces olvidamos. Es que en este tipo de productos juega un papel determinante el precio. Porque como no hay muchos diferenciadores en esa tipología de productos, entonces el precio en ciertos sectores de la sociedad termina siendo vital para que los productos sean adquiridos, vital para que los consumidores perciban, de acuerdo con su capacidad adquisitiva en términos económicos, las bondades o no de cierto tipo de productos. Y estos tipos de productos incluso están asociados a la tradición. Y por supuesto están vinculados a la cultura culinaria. Hay algunas regiones donde los productos que se consumen, vegetales por ejemplo, son distintos a las de otras regiones, etc. Pero digamos que el precio juega un papel determinante. Pero tal vez el elemento absolutamente diferenciador y clave en este proceso tiene que ver con la distribución de los productos. La distribución de los productos es fundamental porque resulta que en el sector agropecuario, particularmente en el agrícola, digamos que la estructura de los canales de distribución parece como un reloj de arena. En la parte superior están todos los productores y en la parte inferior están todos los consumidores. Digamos que se va haciendo como un embudo hasta que llega a la mitad y en la mitad hay un gran distribuidor mayorista que es el que controla todo el proceso. Y estos señores mayoristas logran incluso que en ciertas épocas del año sus productos sean de menor precio que el que está ofreciendo los campesinos que producen todos los bienes, los productos en general. Y esto se debe a una razón muy simple. Esos intermediarios, que son muchos, van logrando, sobre todo ese gran mayorista, tiene una infraestructura, digamos, de almacenamiento a través de, por ejemplo, si estamos hablando de grano, estamos hablando de los silos, que son una infraestructura gigantesca
guardan cereales. Entonces, cuando hay cosecha en el año anterior, recogen la cosecha, la compran a ese precio, la almacenan, pasa la nueva cosecha y entonces los insumos han crecido de precio. Ya el campesino no lo puede vender al precio que lo vendió el año pasado y entonces ese señor distribuidor mayorista lo va a vender al precio del año pasado y entonces le sale más barato al consumidor comprárselo al distribuidor y no al campesino, que son de alguna manera esas deformaciones que tienen la dinámica de los mercados. Entonces el canal de distribución se vuelve absolutamente determinante, sobre todo porque los campesinos tienen, digamos, alguna forma de salir de los productos. En muy pocos casos, también haremos un programa sobre los denominados mercados móviles, que lo que hacen es que van ellos mismos a las ciudades en ciertos lugares específicos y ahí ofrecen los productos y entonces están en un contacto directo con el consumidor. Pero si no lo hacen, entonces van a las denominadas plazas de mercado o mercados públicos y ofrecen los productos, a veces a intermediarios o a veces ellos mismos tienen sus propios locales y ahí venden los productos. O si no, se los entregan a las grandes cadenas de distribución a través incluso de contratos y entonces estos señores de las cadenas de distribución son los que se encargan de que el producto llegue al consumidor final. O en algunas ocasiones, no muchas, el campesino le vende a una empresa que va a procesar esa materia prima, por ejemplo, mermeladas para producir mermeladas de fresa. Y todo esto es a través de la cadena. Y en esa cadena, como lo hemos discutido cuando hablamos de la distribución, pues se le van agregando precios y costos, de tal manera que un producto llega a las manos del consumidor final a un precio mucho más elevado. Y adicionalmente hay un elemento que es determinante en estos países latinoamericanos, es que resulta que entre el productor y el consumidor hay una enorme cantidad de intermediarios. Y esos intermediarios muchas veces no producen absolutamente nada más que financiar una transacción y por eso obtienen un dinero. Por ejemplo, algunos campesinos sacan sus productos a las denominadas plazas de mercado, vamos a llamarlo puntos de venta. Resulta que muchos de ellos llegan con sus productos para venderlos y con ese recurso que van a obtener, comprar los otros productos que ellos necesitan en sus lugares de origen, harinas y carnes y lo que necesiten. Y resulta que llegan temprano en la mañana y entonces a esa hora, digamos que los productos tienen un precio. Y a la medida en que el día va avanzando y los campesinos se dan cuenta que no pueden vender todo lo que están produciendo y lo que llevaron allá a ese punto, entonces al final de la tarde terminan vendiendo los productos más baratos porque no se pueden regresar sin dinero para suplir sus necesidades en su lugar de origen. Y estos señores que están ahí esperando que este fenómeno se presente son intermediarios que hacen entonces que solo por tener el recurso de comprar los productos y vendérselo a otros, incluso muchas veces a través de los denominados centros de acopio, que son aquellos donde llegan muchas cantidades del mismo tipo de producto, logran subir el costo. Incluso hay casos un poco exagerados de las realidades de algunos países, donde a veces un producto antes de que llegue a manos del consumidor final puede pasar por 17 manos, digo yo, o distribuidores intermediarios, que hacen que, por supuesto, quien menos gana en ese proceso es el campesino y termina ganando todos estos intermediarios. Esa, digámoslo de una forma un poco serena, esa deformación de los mercados que tiene que ver con una serie de fenómenos que están asociados a la falta de infraestructura carreteable para sacar los productos, una serie de elementos que en un programa futuro analizaremos más asociados a los temas políticos, etcétera, hace que el mercadeo agropecuario sea completamente diferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un mercado complejo por esas
pequeñas realidades que estoy señalando, que son mucho más profundas, pero que dan un indicador de lo que realmente sucede. Y entonces el mercadeo agropecuario tiene connotaciones distintas a las del clásico mercadeo que conocemos y que ha sido muy utilizado en productos transformados, etc. Lo paradójico de esta reflexión es que sin esos productos la humanidad y la sociedad no podría vivir, lo cual es muy particularmente extraño, porque de ese mundo campesino donde se generan este tipo de productos vivimos, y sin embargo su mercadeo no ha sido muy apoyado, incluso ni siquiera por organizaciones multinacionales. Se han hecho algunos esfuerzos, pero un tanto aislados, porque detrás de esto hay intereses económicos, intereses políticos incluso. Y sobre todo, desde el mundo académico no es mucho lo que se ha profundizado en estas realidades. Sobre todo porque algunos académicos piensan que no tiene sentido. Si la comida finalmente se necesita, y entonces mercadear y estudiar ese fenómeno está muy conectado con la cultura gastronómica, la historia de las sociedades. Entonces, digamos que lo hemos dejado de lado porque de alguna manera lo damos por hecho. Pero vale la pena que continuemos en esta reflexión. Muy bien, espero que con esta nueva reflexión sobre es el mercadeo, en un tema tan importante para la vida en la sociedad como los productos de origen agropecuario, sirva para que todos pensemos en cómo logramos que la sociedad se mejore desde lo académico y desde lo empresarial, pero sobre todo desde los miembros de la sociedad. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este programa. Espero verlos en futuras emisiones. Muchas gracias.